Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al seminario web que estamos llevando a cabo el día de hoy con el título Cómo llevar tu producción a escala industrial mediante fabricación aditiva. Como sabéis, tendrá una duración de 1 hora. Vamos a ver un poco la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Empezaremos con una breve introducción al tema, dando un poco cifras clave del sector y de la industria. Conoceremos los retos en producción con esta tecnología, cómo se está evolucionando y qué nuevas tendencias estamos observando en el mercado. También contamos con la experiencia de iHu Manufacturing, que nos contará cómo están implementando esta tecnología. Y por último, terminaremos con una ronda de preguntas y respuestas. Desde ya os animo a todos los que estáis entrando a que planteéis todas vuestras dudas en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis en Zoom, ¿vale? Al final del webinar las responderemos en directo. Antes de pasar darme un segundo. Antes de pasar a la introducción, lo que voy a hacer es poneros una encuesta en las pantallas. Normalmente ya las tenéis por allí para que la podáis responder. Queremos saber un poco el perfil de asistentes que estáis con nosotros. Os preguntamos si utilizáis las tecnologías de impresión 3D en vuestro día a día, si habéis recurrido a la impresión 3D o bien contáis con una impresora propia o si ha sido a través de un servicio de fabricación. ¿Con qué tecnología de fabricación aditiva estáis más familiarizados? Pues si es con extrusión, resina, polvo, metal, binder jetting, material jetting o alguna otra. Y por último, ¿qué esperáis obtener de este webinar? ¿Queréis descubrir las últimas tendencias en torno a la impresión 3D, conocer los casos de éxito de empresas que ya la están utilizando, entender las ventajas de implementarla en vuestro negocio o si bien queréis comprar una impresora 3D o renovar la que tenéis actualmente? ¿Vale? También, de nuevo, si queréis resolver vuestras dudas de la mano de los expertos, pues lo haremos al final. ¿Vale? La voy a dejar abierta unos minutillos más. Mientras tanto, voy a dar paso a lo que hemos comentado de la introducción. ¿Vale? Para ponernos en contexto, la industrialización de las tecnologías de fabricación aditiva ha conseguido una evolución y un crecimiento muy grande en los últimos años. De hecho, hay cada vez más empresas que se están planteando la adopción de este método de producción en su actividad. Esto es interesante sobre todo cuando hablamos de producción en masa y a escala. Además, para entender las posibilidades de la impresión 3D en el sector, debemos conocer cómo ha evolucionado a lo largo de los años y así como las aplicaciones que hay actualmente disponibles y los materiales compatibles, ¿vale? Este último punto que he mencionado de materiales es muy importante y es algo que veremos el día de hoy, ya que el desarrollo de nuevos materiales está actualmente en el punto de mira. De hecho, si miramos en un estudio publicado por Voxel Matters Research, el mercado global de los polímeros en la fabricación aditiva tiene previsto alcanzar un valor de 45.000 millones de dólares en 2032, lo que supone un crecimiento anual del 23,3%. Estas son solo, bueno, algunas cifras que muestran cómo está avanzando el mundo de la fabricación aditiva y las perspectivas que se esperan obtener a lo largo de los años. Y en este webinar, sobre todo, veremos todo esto y mucho más para que todas aquellas empresas que se estén planteando la adopción de la tecnología, así como los que ya cuenten con una impresora 3D pero quieran renovarse, pues puedan conocer el estado actual de la industria y los beneficios que aporta. ¿Vale? Para ello tenemos con nosotros tres expertos. Empezamos con Luis Christoph, es gerente de cuentas de ventas en Excelencia Tech. Luis cuenta con más de 25 años de experiencia en ayudar a empresas a crecer al alinear sus necesidades con productos y servicios innovadores y personalizados. También tenemos con nosotros a Roberto Espinosa, es economista con un fuerte interés en ventas, liderazgo, emprendimiento e innovación. Con más de 20 años de experiencia, ejerce actualmente como líder comercial en la unidad de negocios industriales para EMEA y Asia en Stratasys. También tenemos a Nacho Sandoval, es técnico especialista en el Instituto Tecnológico IHU e investigador en gran cantidad de proyectos nacionales e internacionales vinculados al desarrollo de producto y prototipos. Nacho cuenta con una amplia experiencia en servicios tecnológicos, así como en diferentes tecnologías de fabricación aditiva. Yo, por último, me presento, soy Alicia Marchante, soy especialista en contenido para el mercado en castellano de Cibinatis. Bueno, muchos de vosotros ya nos conocéis, somos un medio de comunicación online que organizamos, bueno, pues todo este tipo de eventos y webinars para traeros de primera mano y acercaros un poco más a las tecnologías de fabricación aditiva. ¿Vale? Y antes de cederle ya la palabra a Luis, les voy a compartir los resultados de la encuesta. Lo tenéis ya en vuestras pantallas. La mayoría de vosotros, un 75%, sí que utilizáis las tecnologías de impresión 3D en vuestro día a día. Muchos de vosotros, también un 67%, contáis ya con una impresora 3D, lo cual es muy interesante saber. La gran mayoría también estáis más relacionados o más familiarizados con la impresión por extrusión, FDM. Un 50% también está familiarizado con la resina SLA.
Y en tercera posición tenemos todo lo que es tecnología de polvo, o sea, SLS o SAF en este caso, ¿no? Que es lo que veremos también hoy. Por último, un 75% de vosotros queréis descubrir las últimas tendencias en torno a la impresión 3D, seguido de un 67% que queréis conocer casos de éxitos de empresas que ya lo están utilizando. O sea que, bueno, creo que ideal este webinar porque tenemos, como he dicho, el caso de iHub. ¿Vale? Dicho esto, nada, Luis, te dejo a ti que sigas con la presentación, todo tuyo. Estás silenciado, Luis, tienes que activar el micro. Ahí. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, pues, lógicamente de polímeros, digamos, nuestro centro, eh, gracias a que tenemos a Stratasys, que es el líder mundial de fabricación aditiva, pues vamos a centrar la conversación en polímeros, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún interés especial sobre el tema de metal, iHu tiene experiencia en metal y nosotros también somos distribuidores de otra marca que no es Stratasys para el sector de impresión de metal en 3D. Bueno, nos hemos planteado un poco este webinar, no de una manera muy formal, que sea una presentación, pero más que sea un diálogo y que pues tanto Nacho como Roberto pueden intervenir y explicar, digamos, sus experiencias. Roberto, lógicamente, desde la visión más global de Stratasys y Nacho en el mercado español, que está pues ahí en IBE y en Alicante y que tiene muchísima experiencia con muchas tecnologías, no solo FDM o SAF, porque es el centro, digamos, de la conversación de hoy. ¿Vale? Empezaremos con los retos de la fabricación industrial. Hemos resumido, digamos, en lo que es, si estamos hablando siempre de producción a bajo o mediano volumen, no estamos hablando de gran producción, pero en la fabricación tradicional, lógicamente, el coste de moldes es una preocupación, el plazo de entrega es largo, se requiere mano de obra muy especializada y las geometrías, como sabéis, pues son más limitadas, ¿no? En cambio, pues al nivel de la fabricación aditiva, también tenemos nuestros retos. Uno, que es el coste de la pieza unitario, o sea, puede ser relativamente elevado, ¿no? En contrapartida, pues el coste de molde es elevado. Aquí el coste de la pieza puede ser más elevado que el de moldes, ¿no? La precisión, la repetibilidad, pues fue, digamos, durante años, pues una queja del sector de producción, o sea, que impedía, digamos, que fuéramos a producción, porque las máquinas no eran suficientes o las impresoras no eran suficientemente precisas y con la repetibilidad que necesita la producción, ¿no? El tiempo de impresión de algunas impresoras pues se considera como demasiado largo y el materiales también, o sea, cambiar los materiales o la disponibilidad de materiales también era la más limitada, ¿no? Y por último, mencionar la integración del software, ¿no? Que es un básico, digamos, para la producción y que hasta ahora o hasta hace poco tiempo, pues no teníamos un software que pudiera manejar, digamos, una granja de impresoras, ¿no? Esto, ya te digo, pues es de hace unos años, ¿no? Pero que ahora pues ha cambiado, vemos que está cambiando bastante. Entonces, tengo aquí ya una primera pregunta para Nacho. Si con tu experiencia, pues también lo ves así, digamos, estos retos y lo ves en tu día a día, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la atención. Y sí, como bien dices, Luis, efectivamente lo que has mostrado en esta pantalla es exactamente lo que hemos vivido durante años, ¿no? A nivel de fabricación tradicional, pues lógicamente el sector de molde, que es el que más hemos tocado nosotros, pues necesita fabricación de pieza y lógicamente lo que es, por ejemplo, el acabado de pieza es muy importante, la precisión de pieza es muy importante, la fabricación o el tiempo de fabricación es muy importante y todo esto afecta si lo aplicamos a fabricación aditiva como aquí muestras, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que mencionaste algo de un cliente vuestro, digamos, que habéis mejorado su proceso, ¿no? Con moldes y que bajaba de 17 segundos a 14 segundos. ¿Cómo fue esta historia? Sí, bueno, esto fue en aplicaciones de molde con metal, ¿no? En que hacíamos un postizo de molde en el Ujú. que
había una refrigeración conformada y realmente lo que se buscaba ahí era reducir el tiempo de ciclo, o lo que es lo mismo, para el que no nos entienda mucho, reducir el tiempo que hay entre cada una de las inyectadas de inyección, o sea, en material de molde de inyección, ¿no? Entonces, esto en el sector de plástico es muy, muy importante, la reducción de tiempos, se llama el tiempo muerto que tenemos entre que la máquina abre el molde, cierra molde, inyecta y puede volver a abrir, ¿no? Entonces, los tiempos de enfriamiento, básicamente, resumiendo, sería como las 2/3 partes del tiempo de fabricación, ¿no? Y en este Vale, caso, pues con este cliente pudimos reducir los tiempos de ciclo, ¿no? pues sí, muy bien. Y una pregunta para Roberto. Aquí, ¿cuál es la visión de Stratasys? Supongo que compartís esta visión, pero de aquí pues, a la siguiente, ¿cuál es vuestra visión? Sí, La a siguiente ver, frontera. sí, buenos días a todos y un especial buenos días a aquellos que habéis dicho que queréis comprar una impresora o que queréis renovar la que tenéis. Eso es mucho más grande el buenos días. Bueno, pero a ver el chiste. A ver, yo creo que Nacho nos ha comentado experiencias muy concretas y está muy bien, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, tradicionalmente en la industria de impresión 3D, hemos pensado que podíamos hacerlo todo, ¿no? Y que en algún momento íbamos a sustituir la fabricación tradicional. Mucha gente se imaginaba fábricas en las que solo habría impresión 3D y sustituiríamos la impresión tradicional. En realidad yo creo que cada vez más, y desde luego en Stratasys lo vemos así, tenemos que tener una visión mucho más pragmática, ¿no? Y mucho más cercana a la realidad, que es en la que todas las tecnologías van a convivir y lo que tenemos que ver es qué necesidad tiene cada uno de los clientes en sus procesos de fabricación, ¿no? Y en algunos casos vamos a ver cómo la inyección de plástico es la mejor. En otras va a haber un punto híbrido, ¿no? Como por ejemplo Nacho nos comentaba, en la que aumentamos las capacidades de las tecnologías tradicionales a través de la impresión 3D y en otras podremos ya directamente fabricar en 3D, ¿no? Además de la tecnología y materiales y todo lo que también estabas hablando tú antes, Luis, también, y no me gustaría exagerar, pero vivimos una especie de casi de tormenta perfecta, ¿no? Para que muchas empresas manufactureras se replanteen su modelo de fabricación, ¿no? Por un lado, tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está haciendo a muchas empresas replantearse sus cadenas de suministro, el famoso reshoring o el friendshoring, ¿no? Gente que se está trayendo fabricación más cerca. Toda la preocupación por sostenibilidad, que no solo viene de nueva legislación, sino también las empresas están mirando sus costes y su impacto en el medio ambiente. El tener piezas de plástico flotando en medio del mar durante semanas gastando gasoil no es la mejor forma de ser sostenible, ¿no? Y también eso tiene unos costes financieros, ¿no? Lo mismo, tener muchas semanas algo flotando en el mar, ya no solo porque te lo puedan atacar y hundir el barco, o esté cerrado el canal de Suez, eso tiene un impacto financiero, ¿no? Entonces cada vez hay más gente que también está mirando, oye, ¿puedo fabricar esto en el momento y tener un stock mucho más bajo? Pues también, ¿no? Con lo cual están dando todos estos factores, pero vuelve a lo que os decía al principio, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que las empresas punteras a nivel de fabricación no ven una u otra, sino están viendo cómo aumentan sus capacidades y cómo ponen esto a trabajar conjuntamente, ¿no? Y de hecho en las siguientes diapositivas, para los que estéis muy metidos en este mundo, pues no hay ninguna sorpresa, ¿no? Podemos ver algunas ventajas de la fabricación tradicional y en otros puntos vamos a tener ventajas de impresión 3D, ¿no? Luis, me vas construyendo la diapositiva. Lo comentaba también antes Nacho y Luis, piezas muy complejas son muy difíciles de construir con moldes, ¿no? El molde nos va a resultar muy caro y además ahí las iteraciones son mucho más caras, ¿no? Tenemos una inversión en capital mucho más grande en moldes, mientras que en impresión 3D podemos estar haciendo constantemente cambios, podemos imaginar geometrías que no podemos en entornos más tradicionales. Flexibilidad. Tenemos un molde, cuando ya lo hemos diseñado y hecho, nos hemos gastado el dinero que nos cuesta el molde, no podemos hacer cambios, ¿no? La iteración, la flexibilidad la tenemos en impresión 3D. La inversión de capital que tenemos que hacer con la inyección de plástico es mucho más alta que en impresión 3D, porque en cada modelo lo diseñamos y
tenemos que tener las máquinas, tenemos que tener obviamente el CAD y el software, pero no necesitamos el gasto de inversión de CAPEX en un molde, ¿no? Pero en cambio hay en otros ámbitos en los que probablemente tiene mucho sentido seguir con la inyección de plástico, ¿no? Cuando estamos hablando de un volumen muy alto de piezas, y fijaros que ya con algunas tecnologías como SAF, que luego veremos, nosotros nos sentimos confortables hablando de que podemos ser competitivos en precio en tiradas por debajo de 10.000 piezas, pero claro, si necesitas millones de chismes, perdóname por el tecnicismo, tienes que seguir utilizando inyección de plástico, eso está claro, ¿no? Pero en entornos de tiradas más bajas somos muy competitivos con impresión 3D, ¿no? Cuando necesitamos tolerancias muy bajas, aquí de nuevo inyección de plástico gana, ¿no? Somos cada vez más precisos en fabricación aditiva, pero inyección de plástico siempre, o por lo menos de momento, tendrá una mejor calidad, ¿no? Lo que hablábamos antes en cuanto a pedidos mínimos, y lo mismo, si tú tienes que mandar una producción a China y te lo tienes que traer luego en un contenedor, esto te exige primero unos pedidos mínimos enormes, con unos lead times gigantescos. En cambio, la impresión 3D, tú la tienes ahí como la tiene Nacho detrás de él, le manda a enviar y 12 horas después tiene 300 chismes, lo cual nos da muchas ventajas en cuanto a pedidos, apalancamientos financieros y otra de sostenibilidad que hablábamos antes, ¿no? Y finalmente, cuando tú quieres reiniciar la producción en una línea de inyección, tienes que cambiar el utillaje, limpieza, etcétera, que te lleva bastante tiempo. En impresión, limpias y probablemente en 30 minutos estás, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que la buena noticia es que tenemos muchas tecnologías, muchos materiales donde elegir. Lo complicado es una labor, de todas formas, me parece muy estratégica, muy interesante, de entender cómo podemos aplicar todas estas herramientas que tenemos en nuestros procesos de fabricación, porque la suerte es que tenemos muchos. Muy bien, pues aquí cómo estamos evolucionando, ¿no? Hemos visto que este mercado pues, es muy dinámico y estamos evolucionando constantemente. Pues, ¿en qué medida cuáles son los elementos, digamos, que están evolucionando? Primero es el menor coste de pieza, ¿no? Las impresoras son cada vez más rápidas. Y el postprocesado también más corto, ¿no? O sea, hay más materiales disponibles, están, bueno, como Roberto decías, cada vez más precisas, son más repetibles, fáciles de usar, que es una preocupación también de la industria, ¿no? Que sea fácil de usar, que no tenga que estar ahí mirando cómo imprime las primeras capas, que sea una impresión desatendida. Y un software, digamos, potente para gestionar una o más impresoras. Esto es lo que hemos visto nosotros y como iceberg, digamos, como imagen visual, o sea que hasta ahora, pues, o hasta hace poco, pues eran prototipos, básicamente lo que se imprimía con la fabricación aditiva, pero poco a poco, pues la industria pues se va conociendo mejor los materiales, conociendo mejor la resistencia para hacer utillajes, para hacer piezas finales y también moldes, ¿no? Y esto es una evolución pues que me gustaría aquí pues preguntar a Nacho si también lo has vivido tú, digamos, en el día a día. Vosotros estáis ahí en IBI y pues estáis tocando temas muy cercanos, digamos, a la inyección de plástico, ¿no? Que tiene mucha tradición ahí en IBI, en toda la región, el tema de inyección. ¿Cómo has vivido esta evolución? Sí, correcto. Bueno, efectivamente nosotros aquí en la zona llevamos más de 25 años trabajando con la fabricación aditiva y como bien pones en la diapositiva, pues bueno, desde el principio se empezó fabricando solamente prototipos, ahí como has puesto prototipos visuales y funcionales, y durante los años, como decías, a través de la evolución de las máquinas y de los materiales, pues se ha ido pensando en avances, ¿no? Y bueno, por suerte, por su propio avance, cada vez más con los proyectos de empresas, pues se está pasando solo de la visión superior del iceberg a ver también pues la parte de lo que no se ve, ¿no? Desde el punto de vista de ventajas que te puede aportar la fabricación aditiva. En este sentido, pues bueno, yo sí que pondría que
por ejemplo, los proyectos son cada vez más veloces y el ciclo de vida de los productos que hacemos cada vez es más corto. Y entonces, en base a esto, pues es necesario aplicar pues, todas las herramientas que sean posibles o que haya en el mercado para estar ahí, ¿no? Entonces, entre ellas está la fabricación aditiva, ¿no? Con las múltiples soluciones que existen, ¿no? Y de todas ellas, de lo que has mostrado aquí, quizás la más compleja sería la de aplicación de moldes, por eso la tenías puesto aquí un poco más abajo, Sí. y es pues principalmente es por el pliego de condiciones que normalmente se exige, ¿no? Pues que suele requerir por eso un acabado superficial muy bueno, una resistencia de molde muy alta, tener muchísima precisión, como ya comentaba antes Roberto, y claro, quizás sería donde más está costando implantarlo, pero bueno, en el resto del abanico de posibilidades que existe a día de hoy, está en todas partes ya. Ujú. Sí, dirías que las aplicaciones en producción son cada vez más frecuentes, ¿no? Sí, sí, antes solo se pensaba, hace 20 años solo se pensaba en fabricar un prototipo y ya de ahí el fabricante pues pensaba en hacer su molde, si lo validaban y lo pasaban a producción, pero a día de hoy es todo lo contrario. O sea, tenemos fabricantes que tienen una serie tan corta de piezas que necesitan fabricar que se plantean sí o sí si vale la pena hacer molde o directamente si es posible encajar el coste con la fabricación con impresión 3D, ¿no? Y esto, una de las tecnologías que nos lo está ofreciendo a día de hoy es SAF, que hablaremos hoy sobre ella. Sí, sí. Entonces, Roberto, pues aquí, ¿en qué medida Stratasys, digamos, contribuye para esta evolución? ¿Cuál es? Bueno, nosotros estamos como líderes en fabricación aditiva y sobre todo en plásticos. Estamos empujando en muchas direcciones diferentes, ¿no? Y un poco siguiendo lo que decía Nacho, de izquierda a derecha y utilizando el iceberg que nos enseñaba Luis, pues de alguna forma hemos ido cubriendo estas diferentes partes de lo que sería un entorno industrial con diferentes tecnologías, ¿no? Y estamos ya muy confortables pues, en parte de diseño, prototipados, utillajes, todo esto está ya muy cubierto. Es muy rara la empresa que ya no está utilizando de una forma seria impresión 3D para ello, pero en esa zona gris que también hablábamos, donde hay diferentes tecnologías tradicionales y también pensamos que ya la impresión 3D puede jugar, pues empezamos a ver cómo las dos tecnologías de las que más vamos a hablar hoy, que puede ser FDM y SAF, empiezan a jugar, ¿no? FDM sobre todo en un entorno de fabricación de piezas finales de formato grande, que nunca vamos a fabricar en todo caso cientos de miles de piezas, sino estamos hablando de centenares. En este caso, FDM con nuestras máquinas de gran formato, F900 y sobre todo la más nueva, de la que hablaremos luego, la F3300, juegan y van a jugar un papel cada vez más importante en la estrategia de fabricación de nuestros clientes, y también de una que vamos a querer hablaros mucho hoy, de SAF, en la que estamos ya hablando, como os decía antes, de un entorno de decenas de miles de piezas, ¿no? En las que empieza a ser competitivo utilizar esa tecnología de polvo frente a la inyección de plástico, ¿no? Y aquí voy a tomar, antes de que se me olvide, el control de la presentación. Aquí con Nacho, vosotros tenéis, ¿no? PolyJet, tenéis FDM, máquinas e impresoras de resina, de polvo, que antes tenía, bueno, la SLS, pues se ha incorporado la SAF de Stratasys. ¿Ves que esto encaja, digamos, lo que ha dicho Roberta, encaja en tu realidad o en la realidad española, ¿no? También. Sí, correcto. Hombre, aquí nosotros a día de hoy tenemos 7 tecnologías distintas dentro de AIJU y sí que es cierto que nosotros intentamos derivar a una u otra la fabricación de las piezas en función de los requisitos o del pliego de condiciones que pide el cliente. Como bien decía Roberto antes, sí que es verdad que si tenemos que hacer muchas piezas nos iríamos a producción y fabricaríamos con SAF o con FDM, pero el que sea pieza final a veces también se utiliza, por ejemplo, PolyJet. Nosotros utilizamos PolyJet para fabricación de pequeñas series o incluso para piezas personalizadas, como puede ser, por ejemplo, en el sector médico, ¿no? En el que solo se fabrica quizás una pieza y es para un paciente en concreto o una patología en concreta, ¿no? Entonces, esto no sería un prototipo, sería una pieza final que van a utilizar en el hospital en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que cubre todo. Y más o menos utilizamos tanto SLS como SAF para piezas de prototipado o bien producción, y en FDM lo mismo, ¿no? En FDM quizás más
para el producto final. Muy bien. Pues ahora hablaremos en detalle de esta evolución, ¿no, Roberto? Empezando por los Sí. materiales, ¿no? Sí, yo creo que podríamos hablar de diferentes vectores en los que la industria, pero nosotros también en Stratasys queremos liderar el ir ofreciendo cada vez más y respondiendo más a las necesidades de los fabricantes industriales, ¿no? Y los materiales son, por supuesto, clave, ¿no? De hecho, estaba mirando algunas de las preguntas y luego a lo mejor podemos entrar en más detalle, pero estáis preguntando bastante sobre materiales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenéis una pirámide que utilizamos mucho nosotros en Stratasys para hablar de los tipos de materiales que tenemos disponibles para nuestras, concretamente estos son nuestras impresoras de FDM, ¿no? En las que tenemos, digamos, materiales más estándares y tenemos materiales de altas capacidades, algunos de ellos, por ejemplo, y viendo algunas de las preguntas que hacíais, que están certificados para piezas de vuelo dentro de aviones, ¿no? Empresas como Boeing, empresas como Airbus utilizan impresoras para algunas piezas dentro de los sistemas de climatización o sistemas eléctricos de los aviones, están impresas en 3D, ¿no? Aquí volvemos a lo que hablábamos antes. Airbus no fabrica cientos de miles de aviones al año, son decenas, y para ese tipo, esa cantidad de piezas es mucho más efectivo y además les da una serie también de beneficios a nivel de pesos y propiedades mecánicas que no consiguen de otra manera, ¿no? Con lo cual ahí es un encaje perfecto. Pero tenemos un gran abanico de materiales. Aquí, como os decía, estamos hablando de FDM, pero concretamente luego en SAF, que hablaremos luego un poco más, tenemos PA12 y PA11. PA11 que sé que es un material que a Nacho le encanta, que luego le dejaremos que nos hable de sus alabanzas, porque es un material que viene del ricino, de las semillas de ricino. Es un material de origen biológico, y con lo cual a nivel de sostenibilidad y de sus propiedades mecánicas es maravilloso. Y para SAF, a finales del tercer trimestre, finales del segundo, principio del tercero, lanzaremos polipropileno, que pensamos que es un material que va a ser muy, muy interesante en este entorno por sus propiedades mecánicas, resistencia a diferentes entornos químicos y también temas de coste, ¿no? Así que aquí estamos constantemente avanzando y es algo que desde luego los fabricantes es lo que están buscando, ¿no? Para seguir buscando aplicaciones y seguir incorporando impresión 3D aquí. Sí, antes quizás de pasar a esta slide, tengo una pregunta a Nacho, o sea, si el tema de materiales de alto rendimiento, ¿por qué no se utiliza más o por qué razón crees que o es un tema de coste, es un tema de la aplicación? Si en tu día a día lo ves en un crecimiento, digamos, en este tipo de materiales o no. Hombre, en este sentido, nosotros, por ejemplo, utilizamos de la pirámide que veis aquí, en teoría podemos utilizar todos, pero de lo que más tenemos demanda sería de los dos primeros, ¿no? De las dos primeras capas, ¿no? A nivel de uso estándar en la industria suelen estar mucho los ASA y ABS, que utilizamos bastante, y luego a nivel de ingeniería o de aplicaciones mucho más específicas o más técnicas, sí que nos iríamos a otros materiales más técnicos, ¿no? Como puede ser el nylon o nylon con carga, ¿no? Y aplicaciones más concretas, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí la limitación que suele haber con esto suele ser o bien que el cliente necesita un material muy específico, que no haya un abanico tan amplio, aunque sí que es verdad que con FDM sí que lo hay, y lo que sí que se busca mucho aquí es a nivel de precisión dimensional, que en este caso FDM sí que lo da, ¿no? En este sentido, ¿no? Y normalmente no se suele pedir este tipo de piezas, como preguntabas al principio, yo creo que por desconocimiento o simplemente por la inercia de que toda la vida hemos fabricado esta pieza en este material y hay que seguir haciéndolo aquí. Y si no hay una impresión 3D que nos dé el mismo material que yo inyecté hace 15 años en una pieza que iba en un sitio, pues quizá no se puede hacer. Y a lo mejor hay una alternativa de un material, o se puede analizar qué material puede ser más apropiado en esa aplicación y quizás sí que encaja alguno de los materiales que ofrece el abanico que hay, tanto en FDM como en SAF. Nacho. Pasando a otra gran pieza que también en su introducción Luis comentó, ¿no? Y no voy a hacer aquí una pregunta incómoda, pero los que estáis lidiando todos los días con archivos de impresión,
estoy seguro que pasáis a través de 3, 4, hasta 5 aplicaciones diferentes desde que tenéis la pieza hasta que la imprimís, ¿no? Y esto abre puertas a errores a veces humanos, de que nos hemos equivocado al grabar un archivo, nos hemos olvidado hacer un determinado cambio en el archivo y luego tenemos que volver hacia atrás, o incluso simplemente en todos esos pasos que tenemos en diferentes programas que van haciendo cambios y que al final nos cambian la pieza de alguna manera, ¿no? Nuestra obsesión en Stratasys es hacerle la vida lo más fácil posible a la gente que tiene que imprimir piezas y que tiene que imprimir piezas además en un nivel industrial, en un nivel muy profesional, ¿no? Y por eso estamos invirtiendo cada vez más en software. Hemos ido avanzando mucho con GrabCAD, ahora tenemos GrabCAD Print Pro, lanzaremos dentro de muy pocas semanas Streamline Pro, que es otro software que va a ayudar a la gente a gestionar granjas de impresoras y gestionar muy bien la ciberseguridad y temas que son también muy importantes ahora. Y no quiero entrar mucho en detalle aquí, pero ya os digo que nuestra obsesión aquí es que tengáis una plataforma en la que además se genera un ecosistema en la que diferentes fabricantes de software vayan añadiendo sus soluciones, pero que estemos siempre en el mismo entorno para, sobre todo, eliminar eslabones débiles de la cadena, pero también para ahorrar mucho tiempo, que sabemos el tiempo que pasamos en todos estos diferentes pasos, ¿no? Así que aquí estamos invirtiendo también muchísimo, estad atentos, si os interesa además este tema, tenemos también posibilidad de hacer, dejaros licencias durante unos meses gratuitas para que probéis el software y veáis además que es un software que está súper vivo, estamos actualizando cada pocas semanas y añadiendo funcionalidades, ¿no? Y luego finalmente ya pasamos a la parte del hardware, ¿no? Que es quizás lo que más se nos conoce y lo que al final nos gusta casi todos más, ¿no? Pero que es otro vector de estos que hablaba antes que al final nos lleva a ser, a lo que os decía, ¿no? A que la impresión 3D sea una solución viable en la fabricación de volumen. Y vamos a centrarnos, como también decía antes al principio, en dos tecnologías. Vamos a empezar empezando por SAF, nuestra impresora de polvo, y luego hablaremos un poco de nuestra última impresora de FDM, la 3300. Y aquí cuando hablamos de SAF, de la H350, que es nuestra impresora, tenemos que empezar a hablar en terminología de fabricación, ¿no? Y todos los que os dediquéis a fabricar cosas y sobre todo que busquéis un volumen, al final de lo que estamos hablando es de productividad, ¿no? De eficiencia. Es, oye, ¿cómo podemos hacer más cosas en el menor tiempo posible? ¿Vale? Y esto es lo que nos obsesiona en Stratasys y lo que nos obsesiona con la H350. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que vamos a entender todos de qué realmente queremos decir con esto, ¿no? Imaginaros que queremos imprimir esa pieza, que por cierto esa pieza es de un caso de estudio que podéis ver en nuestra página web de una empresa americana que se llama Purple Platypus, si no recuerdo mal y no lo digo mal, que es una pieza para el ensamblaje de una máquina que fabrica un cliente suyo y que es una pieza que literalmente no se puede hacer con inyección de molde. Eso tiene unas abrazaderas que diseñar esto con un molde sería literalmente imposible. Ellos diseñaron esta, que al final es una herramienta, ya como os digo, para apretar una pieza determinada de una máquina que construyen ellos, y tiene más o menos un tamaño de una pelota de tenis, ¿no? Para entendernos. Pues oye, cogemos esa y decimos, oye, vamos a imprimir la más que podamos. Pues las apilamos en un... aquí, como lo habéis visto, es un proceso bastante manual, el que hemos puesto en el vídeo, y fijaros, nos salen 24 piezas con una densidad de un 6%. Alguna de vosotros diréis, bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo como buscando lo que hablábamos antes, eficiencia, ¿no? Que es lo que estamos buscando en este mundo de fabricación industrial. Oye, pues podemos utilizar la inteligencia artificial y que nos ayude a conseguir una densidad mayor. Podemos. Con GrabCAD Print Pro, en vez de hacerlo manualmente, como lo habíamos hecho antes, que nos quedaba todo muy alineado, muy bonito, pero con una densidad relativamente baja, le pedimos a GrabCAD Print Pro que nos busque la manera de imprimir, de maximizar la densidad de piezas en el volumen de impresión que tenemos en la H350. De forma automática, en poco más de un minuto, nos dice el sistema que podemos imprimir 33. Fijaros, hemos subido 9 piezas más en este proceso de fabricación que va a llevar unas 12 horas y nuestro nivel de densidad ha subido a 8,6. Hombre, 8,6, cuando miráis además la densidad que consiguen otros fabricantes de polvo, no está mal, pero podemos hacerlo todavía mejor. Decimos, oye, a lo mejor ya no podemos meter más piezas de estas de pelotas de tenis, pero a lo mejor podemos meter
piezas que tengan el tamaño de una pelota de golf. Pues ya cogemos una pieza más porque queremos maximizar. Y además una cosa muy importante, y luego le voy a pedir a Nacho que lo diga porque él lo ve todos los días. Nuestra tecnología permite utilizar unos niveles de densidad enormes sin que la calidad del polvo sobrante se afecte. ¿Qué significa esto? Que luego podemos reutilizar todo el polvo que nos sobre de la fabricación, ¿no? Lo cual es desde un punto de sostenibilidad muy potente, pero también a nivel de costes, porque ese polvo no lo tiramos, lo volvemos a reutilizar, ¿no? Pero, como os decía, somos capaces de aumentar muchísimo la densidad de nuestra fabricación. Aquí vais a ver el ejemplo en el que teníamos 24 piezas de la pelota de tenis y de repente vamos a tener aquí, a ver si acaba el vídeo. Aquí puesto. ¿Lo veis cómo el sistema está automáticamente buscando la mejor densidad y el anidado para todo esto? Y estamos aumentando la densidad a un 11. Pero todavía podemos hacerlo mejor. Fijaros, buscamos una pieza aún todavía más pequeña. Y estamos mezclando 3 piezas. Puede ser el mismo cliente, pero oye, tenemos la impresora y Nacho tiene diferentes clientes y es capaz de en esa misma impresión, el mismo tiempo, van a ser 13 horas. Estamos ahora consiguiendo 232 piezas. Fijaros, de 3 modelos diferentes, con una capacidad de anidado de un 14. ¿Pero sabéis qué? Todavía podemos hacerlo mejor. Si quisiéramos anidar estas piezas pequeñas, que de este tamaño mucho más pequeño, fijaros, podemos llegar hasta 1140 piezas con una densidad de un 35%. Y hemos visto ejemplos de gente que está llegando hasta un 40 y poco por ciento de densidad, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de eficiencia y hablamos de nivel de fabricación industrial, de esto es a lo que nos referimos, ¿no? Y claro, esto tiene un impacto en costes enorme. Cuando tú imprimes 10, 20 piezas de estas, pues realmente te da un poco igual pagar 62 céntimos por centímetro cúbico o 31 cuando son pocas piezas. Pero cuando estamos hablando de miles de piezas, la diferencia es brutal. ¿Vale? Y cuando eres capaz de tener una máquina que la puedes tener funcionando durante horas, que sabes que no falla, que sabes que no tienes que estar encima de ella mirando si imprime bien, imprime mal, etcétera, etcétera, el nivel de productividad es enorme, ¿no? Así que, aunque creo que no lo teníamos justo aquí, pero Nacho, no sé si tú quieres comentar algo de tu experiencia con la SAF y alguna anécdota que tengas con temas de densidad, que sé que tienes unas cuantas. Bueno, en este sentido sí que es verdad que los ejemplos que has puesto están muy bien porque has puesto tamaños de pieza muy dispares y efectivamente nosotros, por ejemplo, del tiempo que llevamos trabajando con Aditiva y la cantidad de proyectos que hemos hecho desde entonces, pues claro, se nos han presentado miles de piezas muy dispares, ¿no? El problema que suele haber aquí es que si trabajas, por ejemplo, desde el punto de vista de prototipo, que es lo que hablábamos al principio, normalmente un cliente necesita un prototipo o 2 prototipos de un modelo y puedes tener a lo mejor un conjunto de piezas que te monten un ensamblaje con tamaños muy dispares, ¿no? Y como bien has puesto en el ejemplo inicial, pues puedes tener un ejemplo de una pieza muy compleja que además sea difícil de encajar una pieza con otra. Entonces, claro, ahí afecta mucho el volumen de material o el volumen que va a ocupar esta pieza dentro de la fabricación, ¿no? Entonces, es importante en el diseño tener claro qué complejidad de pieza podemos meter aquí y qué volumen de material requiere para su fabricación, ¿no? Estos dos aspectos en aditivas son muy importantes y a veces la gente incluso en el diseño no lo tiene en cuenta, ¿no? O sea, quiero decir que hay gente que a veces no diseña para fabricación aditiva, diseñas para otros procesos que quizás se pueden mejorar, incluso el diseño para este tipo de fabricación, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, sí que es verdad que tú puedes utilizar, si puedes jugar con la orientación de pieza, que eso SAF, por ejemplo, sí que te permite jugar mucho más con qué orientación de pieza es la idónea para fabricar tu pieza y puedes ubicar mucho mejor el anidado, que se llama aquí, el anidado de pieza dentro del proceso de fabricación, ¿no? Y todo esto, pues hombre, repercute directamente, como decías, en que sea más eficaz la fabricación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en SLS, una densidad de fabricación superior a un 12, un 15%, eso, vamos,
Nunca. Siempre suele estar 10 o incluso menos. Y pensar aquí que SAP te ofrezca hasta un 35% que hemos llegado a hacer, pues lógicamente es un coste que repercute directamente en el coste pieza final, ¿no? Que es Vale, muy si el bajo. 35 no es teórico, pero tú lo has visto ya con tus Sí, ós. sí, sí. Sí, Y de con hecho tu ha habido máquina. ocasiones Es que diapositiva de si, Roberto, ¿no? si me he pasado de 30 y ya dices, bueno, no sé, y como la máquina, bueno, hay que maltratar a la máquina, siempre lo intentas, ¿no? Si lo hace, pues ostras, te llevas la Sí. sorpresa de que efectivamente salen las piezas perfectas, ¿no? Justo desde que preparamos estas diapositivas, hace unos días, hemos publicado en LinkedIn, para los que estéis interesados y queréis mirarlo, un ejemplo en el que hemos llegado al 42% de densidad. Y está el vídeo publicado en LinkedIn, si lo queréis mirar. Y es espectacular. Y lo dicho, el polvo que sale, que sobra, es totalmente reutilizable, porque tenemos una gestión térmica dentro de la máquina que no afecta al material sobrante, ¿no? Con lo cual también desde un punto de vista de sostenibilidad, que yo sé que para Nacho es importante, pero para nosotros también, esto es clave y es algo diferencial respecto a otras tecnologías, ¿no? Y como os decía, nosotros pensamos que esta es una tecnología lista para fabricación y nos tragamos nuestras propias palabras, ¿no? La propia H350 tiene muchas piezas fabricadas con la propia H350, con la tecnología. De hecho, hay una que me sorprende que no esté aquí, pero hay una pieza que cubre la lente térmica que lleva la máquina, que está diseñada de una manera muy particular para que genere una especie de vórtice de aire y que mantenga limpia la lente. Esa también está fabricada con SAF, ¿no? Así que tenemos varias decenas de piezas dentro de la máquina que fabricamos nosotros mismos con la HC350, ¿no? Producto final, usuario final. Pero hay muchas otras empresas, y aquí tenemos algunos ejemplos, que ya lo están haciendo también, ¿no? Rivian Robotics tenía un conector muy complejo para un brazo robótico que ellos construyen y al final decidieron fabricarlo con H350, está postprocesado, es un color que ellos luego hicieron un vapor smoothing y luego lo pintaron, pero está fabricado con H350. Tenéis un ejemplo ahí de una pieza que no se puede fabricar con ninguna otra máquina en el mercado de polvo. Es de una pieza que hemos fabricado para un cliente en India de polipropileno, que es un depósito de agua. Vamos a ser capaces de tener este tipo de depósitos que aguantan líquidos y que aguantan presión de aire fabricado con polipropileno en un tamaño bastante grande, ¿no? Y en otro ámbito en automoción en el que estamos viendo muchos clientes que están utilizando, en este caso, utillaje para la fabricación de arneses, ¿no? De cables. Todas estas fijaciones y todos estos piezas que veis aquí para sujetar los cables cuando se fabrican los arneses se fabrican con SAF. Y bueno, para finalizar, os queremos también contar un poco sobre la joya de la corona, una impresora que presentamos en Fornext, la 3300, y que estamos ya empezando a entregar a clientes en estas semanas y que pensamos además que es una impresora realmente revolucionaria, ¿no? No solo porque ahora veréis todas las partes de hardware y todas las cosas interesantes que tiene, sino que es una impresora que hemos estado diseñando directamente con clientes de producción. Hemos estado 5 años trabajando con clientes del mundo aeroespacial, del mundo de la automoción, para ver qué necesitaban, ¿no? Y la mayoría de ellos nos decían lo que Nacho y Luis hablaban al principio, ¿no? Querían máquinas que dieran piezas repetibles, con diferentes materiales, pero que fueran sobre todo muy rápidas y sobre todo muy seguras, en el sentido de que la gente se puede el fin de semana dejar la máquina funcionando y saber que va a estar funcionando y que cuando vuelvan las piezas van a estar allí, ¿no? Esto es lo que estamos buscando con la F3300 y por eso hablamos mucho de que está creada para fabricación, ¿no? Y no voy a entrar mucho en detalles, pero contaros que en esta máquina hemos incorporado tecnología que tradicionalmente estamos acostumbrados en el mundo del CNC, temas como motores lineales, tema como cambios de cabezales automáticos. Todo esto lo hemos incorporado aquí, con lo cual nos trae una velocidad espectacular, nos trae una seguridad. Por ejemplo, para los que estéis acostumbrados a cambiar extrusores de una, por ejemplo, F900, sabéis que más o menos es algo que te lleva 30 minutos, ¿no? Pues en esta máquina lleva 15 segundos.
y el equipo de ingenieros que tenemos en Minnesota están viendo cómo lo bajan a 12 segundos porque 15 les parece demasiado, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas en la que esta máquina cambia el paradigma de la impresión y de la fabricación industrial con FDM, ¿no? Así que vamos a conseguir una eficiencia y unos rendimientos espectaculares, los costes por pieza van a bajar y los tiempos obviamente van a mejorar mucho. Ya he mencionado el cambio de cabezas y he mencionado los motores lineales, no me quiero dejar tampoco los que veis aquí, estas asas, son bahías para materiales que son además unos spools mucho más grandes que están calefactados y tienen además secado, ¿no? Con lo cual podemos configurarla para backup, podemos configurar, como vais a ver aquí, diferentes colores, diferentes resoluciones, entonces nos va a poder conseguir cosas que hasta ahora en FDM era bastante complicado, ¿no? Y Roberto, la dimensión es muy generosa, ¿no? Es la más grande que tenemos, ¿no? no es la más grande, se queda un pelín más pequeño que la F900, pero es un tamaño 600, más o menos 600, 600, 900. Es un tamaño muy grande. Vamos a poder construir piezas muy grandes y, como os decía, en multicolor y en multiresolución. No multimaterial, porque cada material va a tener que trabajar a temperaturas diferentes, con lo cual no sería posible. Pero claro, aquí otra vez se nos expanden las posibilidades y las aplicaciones que podemos tener, ¿no? Estamos hablando de unos grandes números, de una máquina del doble de rápida, un 50% más fiable por algunas de estas características que os he comentado, mayor precisión y repetibilidad. Os cuenta que los motores lineales nos añaden no solo mucha velocidad, sino también muchísima precisión, y todo esto al final nos hace abaratar las piezas hasta un 45%, ¿no? Dependiendo también de la geometría y el tipo de pieza, ¿no? Así que, de hecho, hay un seminario nuestro sobre la AF3300, si no recuerdo mal, dentro de 10 días. Os recomiendo también a que os apuntéis si os interesa más sobre esta máquina y, por supuesto, contactarnos a Roberto, a Luis o a mí, que estaremos encantados de hablaros de la F3300. Nacho, tú tienes la Fortos, la 450, digamos que la hermana pequeña, ¿no? de la nueva 3300. ¿Tú crees que Stratasys, digamos, ha trabajado en las áreas más importantes, digamos, según tu opinión, la que decía Roberto, ¿no? O sea, de reducir el coste, velocidad, automatización, o sea, ¿estás de acuerdo, Hombre, digamos, que estas son las claves? yo creo que aquí lo más relevante, como bien ha dicho Roberto, es el tema de la velocidad de fabricación. O sea, ten en cuenta que el tiempo de ocupación de máquina es un coste que al final tienes que afectarlo sobre la pieza que fabricas. Entonces, claro, sabemos que el proceso de fabricación es lento en comparación con otras soluciones de aditiva, ¿no? Entonces, pues lo cual pues, limita su uso por el coste de hora, ¿no? Y además siempre va a ser elevado, ¿no? Entonces, bueno, la gran ventaja de esto y los materiales de alto rendimiento que a nivel de prestaciones pues están más cerca de alternativas de mecanizado, por ejemplo, pues bueno, son ventajas como tener, por ejemplo, el lector digital de pieza, ¿no? O la personalización que no hay que perder de vista, que al final es a donde vamos a poder sacarle partido a este tipo de máquinas. Muy bien, pues hemos hablado de nuevas impresoras, hemos hablado de nuevos materiales, software, de fiabilidad, de rapidez, pero dentro de un entorno, digamos, económico de lo que estamos, ¿no? Pues ¿qué está haciendo Stratasys para ayudar, ¿no? A acelerar la incorporación de esta nueva de esta nueva manera de fabricar y fabricar para producción, ¿no? Y creo que aquí Stratasys se ha comprometido de manera pues muy fuerte con nuestra base instalada, no solo la base instalada de Stratasys, pero también de otras impresoras, ofreciendo un plan Renove, ¿no? Con descuentos muy agresivos. O sea, sabemos que muchas empresas, digamos, no han podido disfrutar de toda la evolución que hemos visto hasta ahora por un tema de falta de presupuesto o desconocimiento o asesoramiento, ¿no? Pero si es un tema de presupuesto, aquí estamos hablando de descuentos muy agresivos, dependerá un poco de qué impresora estamos hablando, tanto de la que vais a retornar o la nueva, pero son descuentos muy agresivos y creo que Stratasys aquí ha puesto toda la carne en el asador diciendo, no, la tecnología está disponible y cuanto antes pues la gente empieza a disfrutar de estos nuevos materiales, de software, etcétera, pues cuanto antes mejor. Entonces quería solo
dejar este mensaje y, bueno, un poco agradecer a Strategy por el esfuerzo que están haciendo porque los descuentos son muy, muy agresivos. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Ha sido realmente interesante. Veo que bueno, los participantes están también preguntando un montón. Vamos a pasar directamente al apartado de preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier duda que queráis lanzar a los ponentes es ahora, ¿vale? Voy a empezar hablando de materiales, ¿vale? Ya que lo hemos tocado en varias ocasiones. Tengo por aquí un par de preguntas de Isaac que nos pregunta si hay materiales certificados para sectores pues, como el militar, ferroviario, aeronáutico y dónde se pueden consultar. Si quieres, contesto yo, Isaac. Sí, de hecho, en la pirámide que has visto antes, los dos de arriba, hay dos que están certificados, uno para aviones, piezas de vuelo, y concretamente en ferroviario también tenemos un par de materiales que ya están utilizando en piezas dentro, que sabes que tienen unos requerimientos de antiincendio muy altos, ¿no? Y también están certificados, ¿no? Así que te recomiendo que visites nuestra página web porque ahí vas a encontrar las certificaciones y vas a ver toda la información. Y aunque no te puedo contestar concretamente sobre aluminio y cobre, pero suelto esta, he comentado sobre polipropileno. Polipropileno se podrá hacer el FSW. Así que va a ser una aplicación muy interesante para, O para todo. retardante de llama, ¿no? No, es para la Wildings, que ahora no me salen Ah, vale, vale. castellano, ¿no? Pero estamos ya viendo clientes como van a soldar, no me sale la La palabra, soldadura, vale. soldar, piezas de polipropileno en automoción, por ejemplo, ¿no? O sea, de momento el retardante de llama lo tenemos en FDM, ¿no? En FDM hay diferentes grados, porque hay, si no recuerdo mal, 3 niveles de certificación de retardante de llama y dependiendo del material ya un sitio o en otro. Y en SAF probablemente en el 2025 veamos algo sobre esto. Ah, muy bien. Perfecto. También un poco en este sentido, sí que Isaac nos pregunta con respecto a certificaciones, que lo has comentado, Roberto, si hay materiales donde se certifique su aislamiento eléctrico y certificadas por UL. Sí, lo mismo. Hay, es que de cabeza me pillas, pero tenemos alguno. Luego lo podemos ver si quieres fuera, pero en nuestra página web tienes todas las certificaciones y yo empezaría, si no recuerdo mal, por el AM200. Pero vamos, luego lo podemos mirar. Sí, que luego cogeremos esta pregunta, Isaac, y te contestaremos con todo el detalle del mundo. ¿Vale? Perfecto. Tengo por aquí otra de Adrián, ya que hemos tocado también tema de metal, que nos pregunta, para la fabricación de piezas para moldes de metal, ¿cuál es la tendencia o qué técnicas de posttratamiento predominan para conseguir los acabados que se buscan? Vale, en este sentido, nosotros lo que solemos hacer, por ejemplo, para postizos de molde, es dejar unas creces en la parte exterior del postizo, que luego habrá que remecanizar, porque lógicamente el acabado superficial que deja en la pieza impresa está lejos de lo que normalmente suele pedir el moldista, ¿no? Pero sí que permite el posttratamiento igual que en un material normal. Y nosotros tenemos varios aceros, hay un acero, un 12704, por ejemplo, que es el que utilizamos para molde, acero herramienta y hay otros aceros, ¿no? Dependiendo un poco de la aplicación, se puede utilizar unos u otros. Sí, sí. El tratamiento es muy similar a un material normal, ¿no? Perfecto. Nacho, sigo contigo porque tengo una pregunta por aquí que hace referencia justo a lo que estás comentando con respecto a metal. Desde Aihu, ¿qué tipo de aplicaciones veis que se están sobre todo solicitando para aplicación, o sea, para impresión 3D de metal? Pues un poco de todo. La verdad es que se cubre desde simplemente pieza, ya sea a nivel prototipo de pieza o a nivel final de pieza personalizada, o bien utillaje o bien para molde. ¿No? En los dos últimos años quizás lo que más hemos hecho ha sido aplicaciones para moldes, por lo que os comentaba, de postizos con refrigeración conformada, pero también tenemos un abanico de materiales, por ejemplo, dos aleaciones de aluminio o incluso aleaciones de titanio para aplicaciones un poco más concretas o determinadas, ¿no? Aquí en metal el único problema que solemos tener es que los cambios de material no son tan rápidos como vendía Roberto para la 3300, ¿no? Son un poquito más complejos. Y cualquiera que utilice máquina de metal que me escuche lo entenderá. Pero bueno, sí que tenemos bastante abanico de materiales.
Perfecto. También una última pregunta para ti, Nacho. Ya que, bueno, aquí hablando de metal o de plástico o de lo que quieras, ¿qué tipo de perfil de empresa suele contactar IQ para la subcontratación de la fabricación aditiva para la fabricación en serie de piezas? Estás silenciado, Nacho. Disculpa. Tened en cuenta que la fabricación aditiva es transversal, entonces cualquier sector puede estar afectado o beneficiado de esto. Entonces nosotros trabajamos desde empresas que, por ejemplo, se dedican al tema de promociones para hacer un prototipo o hacer una serie de piezas muy corta o una serie de pieza final muy corta y hasta sector aeroespacial, a veces incluso pues, desarrollando algún material específico para alguna aplicación concreta, ¿no? Es un poco un abanico muy, muy amplio. Ujú. Ok. Tengo por aquí otra de Adrián que nos pregunta qué base de datos recomendáis consultar para la selección de materiales y nos plantea, por ejemplo, ANSYS, Granta, EDUPAC. Aquí no sé si Luis, Roberto, Nacho. Perdón, es que no he entendido la pregunta. ¿Qué base de datos recomendáis para consultar para la selección de materiales? Pues nosotros tenemos una lista de materiales para cada impresora, pues tenemos los materiales, digamos, recomendables, pero quizás aquí, Roberto, puedes hablar un poco en ciertos casos, o sea, cómo podéis utilizar materiales que no son de Stratasys, ¿no? Sí, a ver, yo también te recomendaría, Adrián, obviamente nosotros tenemos un selector de materiales en la web para materiales soportados en Stratasys. También, si no recuerdo mal, para GrabCAD Print Pro hay un plugin que tira para validar la fabricabilidad de una pieza. Mira también materiales y mira las propiedades mecánicas para ver si es factible y con qué tecnología sería. Y luego, como decía Luis, y esto es algo que también Nacho está muy interesado, nosotros sobre todo con la F450 y dentro de poco con la F900, para gente que quiere experimentar con materiales que no están certificados en Stratasys, pues temas de reciclaje, tema de materiales muy específicos con una necesidad por unas certificaciones muy concretas, médico, militar, aeroespacial, pues tenemos una licencia que permite abrir la máquina y tener acceso pues, a toda la configuración posible dentro de la máquina para poder experimentar y buscar cuál es la mejor receta para ese material que necesitamos, ¿no? Y de hecho, sé que Nacho está muy interesado y nos está pidiendo una licencia de estas que se la mandaremos pronto. Nacho, ¿tú por qué la quieres? Cuéntanos por qué la quieres. Mira, nosotros, ten en cuenta que como centro tecnológico trabajamos tanto para proyectos como para servicios. Entonces, en la parte de proyectos, por ejemplo, sí que se nos presenta a nivel de investigación el poder desarrollar proyectos específicos concretos, ¿no? Puedo ponerte como ejemplo por uno que tenemos en marcha ahora que se llama Retornado, que lo que intenta hacer es recoger plásticos reciclados, triturarlo y utilizarlo como granza para una máquina de impresión de hilo en gran formato. O, por ejemplo, Peer Recycling, que es otro proyecto que tenemos en marcha para el reciclado y el control de calidad de los materiales reciclados, ¿no? O sea, el material reciclado o lo que se fabrica con ese material reciclado, ¿no? Tener un poco un muestreo y análisis de la calidad de esos productos, ¿no? Y lógicamente cuando se nos presenta este tipo de proyectos, una de las limitaciones que hay es que lógicamente si los equipos que tenemos son de material cerrado, pues lógicamente no se pueden acometer, ¿no? Ok, voy a ir con una de Paula que nos pregunta con respecto a materiales para la industria textil. Bueno, yo sé que desde Stratasys tenéis alguna máquina aplicada a este sector, pero ¿qué nos podéis decir con respecto a esto, lo más parecido al cuero y que tenga una mayor resistencia? Te estás poniendo las pilas. Este no es mi negociado, pero Vale, yo creo que la respuesta es bastante larga. Yo recomiendo que, bueno, que entre en contacto con nosotros y explicamos porque, bueno, se utiliza básicamente la tecnología PolyJet para fabricación pues, de distintos tipos de tejidos o de telas, pero bueno, es una respuesta bastante más elaborada y creo que no tenemos mucho tiempo, pero recomiendo esto que individualmente contestaremos a esta pregunta, que tenemos una solución muy buena para esto.
Sí, yo lo sé. Igualmente le compartiremos estas preguntas a los ponentes, como he dicho, para que, pues eso, si es una respuesta un poco más larga, se puedan poner en contacto con vosotros directamente. Voy a tomar una de Felipe, que la quería asociar un poco porque habla de sostenibilidad, es algo que hemos visto a lo largo del webinar y es una tendencia muy creciente que estamos viendo en la industria, ¿vale? Felipe nos pregunta cuál es la perspectiva del mercado y Stratasys con respecto a la sostenibilidad y diferentes técnicas de fabricación. Pues Felipe, la respuesta es sí a tu pregunta. Estamos en ello y en pocos meses tendremos una respuesta a esto, ¿no? Expandiendo un poco más la respuesta, y también vi antes en el chat que alguien preguntaba por el material que habíamos hablado antes, un poco de refilón, me refería a la poliamida 11, que Nacho es un gran fan. Este material viene del ricino y además de de la gran ventaja de HC50 que hablaba antes, que podemos reutilizar todo el polvo que nos sobra, estamos trabajando con otros jugadores en la industria, por ejemplo Arkima, que es el proveedor que utilizamos para este material, en el que podemos incluso llegar casi a una circularidad con el material, porque ellos son capaces de recoger ya no solo polvo sobrante, sino material. Ellos lo reciclan y luego lo vuelven a poner en circulación, ¿no? Con lo cual es un material que ya viene de una fuente biológica y además podemos, ya te digo, casi llegar a una circularidad, ¿no? Con lo cual, con la H350 tenemos este material, tenemos esta gran eficiencia en cuanto al uso de material, pero también tengo que decir que a nivel de consumo eléctrico y por lo tanto de emisiones de CO2 es una máquina súper eficiente, pues somos capaces de trabajar a unas temperaturas mucho más bajas que otras tecnologías de láser o otras tecnologías de otros fabricantes de polvo, ¿no? Con lo cual ahí también estamos incidiendo mucho en sostenibilidad. Y Nacho, yo quiero que hables del PA11, que sé que te gusta mucho. Bueno, yo ahí simplemente aportaría, está muy bien lo que has dicho, yo aportaría que bueno, que iHood desde siempre ha sido la primera interesada en el tema de reciclabilidad y en el tema de sostenibilidad, y de hecho la compra de la SAF fue precisamente por esto, porque el material que ofrecía Stratasys era un material biobasado y entonces al ser un proceso mucho más respetuoso con el medio ambiente y hacia la tendencia que hay de esto, nos decidimos rápidamente, ¿no? De hecho, es curioso, pero ya tenemos bastantes empresas que nos preguntan mucho sobre esto, ¿no? Oye, mi material que voy a fabricar una serie corta, ¿este material es sostenible o esto de dónde sale? Porque me lo va a pedir mi cliente, ¿no? Entonces, esto no hay que perderlo de vista porque va a ser importante cada día más. Perfecto, hemos perdido a Luis por el camino, yo creo, pero bueno, os voy a lanzar una última pregunta, visto que estamos llegando al final. ¿Podéis darme cada uno de vosotros una recomendación o un consejo que le daríais a una empresa que se está planteando la implementación de la fabricación aditiva y el salto a producción? Que pregunten a Luis. Exacto. Bueno, empezamos con No, yo, vosotros. Luis está conectando todavía. bueno, yo No, en yo mi creo que, caso, sí. perdona, Nacho, siempre extiendo un poco más. Yo creo que, como decíamos antes, hay que ver de dónde se está y un poco ver la problemática a la que se enfrenta la empresa, ¿no? Porque cada uno van a tener problemáticas diferentes. Oye, gente que estará replanteando el reshoring, gente que está buscando unos niveles más avanzados de fabricación por materiales o por volumen o por sostenibilidad, ¿no? Viendo las necesidades, yo creo que ahí vamos a tener respuestas para cada una de ellas, pero van a ser diferentes y tienen que ser siempre muy a medida. Yo creo que nos tenemos ya que olvidar de una solución que vale para todo. Sí, yo ahí aportaría además que tengamos en cuenta que las máquinas ninguna es barata y el peor error que puede hacer una empresa es comprar una máquina que luego no le va a servir para lo que está buscando, ¿no? Entonces, frente a eso, sería muy interesante, por ejemplo, aprovechar que tienen la Excelencia Tech para saber realmente qué necesidades tienen y luego incluso si quieres probar algún producto, pues puedes subcontratarlo, como puede ser en el caso de iHood, y una vez que has implantado o que has verificado que efectivamente este proceso te funciona, pues ya lo puedes implantar en tu empresa. Perfecto. Luis, no sé si estás aquí con nosotros, si nos escuchas. Creo que no. Vale, bueno, no pasa nada. Vamos a cerrar con esto. Solo recordaros que, bueno, yo hablo en lugar de Luis. Yo sé que el equipo de excelencia va a estar en muchas ferias. Sé que vais a estar en Advanced Factory en breve. Por si acaso hay algún asistente que quiera ver las máquinas en funcionamiento, estar atentos porque hay muchos eventos en los que estarán presentes.
¿vale? Dicho esto, vamos a dejarlo aquí. Os agradezco un montón a los tres vuestra participación. Creo que ha sido súper interesante todo lo que habéis aportado. Seguro que todos los asistentes se han llevado algo de este webinar, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros por la atención. Un saludo.